Héctor Ramírez. Ese es mi nombre real. En Medellín, finales de los 90, la gente simplemente decía, el oscuro, y algo en el pecho se apretaba. Caminaba por las calles y los hombres se apartaban. No porque fuera más grande que ellos, porque el miedo viaja más rápido que la física. Fue el más temido de mi generación completa, no de mi barrio, de toda una época. 30 años después, en una celda de prisión, descubrí que esa presencia que creí impenetrable se evaporaba como si nunca hubiera existido. La generación que temblaba ante mis palabras simplemente continuó con sus vidas. No me odiaba, simplemente me olvidó. Hoy, a los 73 años, libertad hace apenas 3 años, entiendo finalmente qué significa que alguien que fue todo para sí mismo sea nada para el mundo entero. Fui el más temido de mi generación. Ahora no existo para nadie en este mundo. Pero aquí está lo que aprendí mientras desaparecía. Cuando tu poder se va, descubres qué era realmente valioso. Cuando el miedo que generabas se disuelve con el tiempo, comprendes por qué desapareces. Porque el miedo nunca fue presencia. Fue ilusión. Y las ilusiones no dejan huella. En Medellín, en 1995, yo era tan real como un fantasma que no sabía que estaba muerto. Y tuve que esperar 50 años en una celda para darme cuenta. Lo que te voy a contar no es una historia de arrepentimiento. Es la historia de cómo descubrí que estaba construyendo arena mientras otros construían monumentos. ¿Y por qué tienes que cambiar de dirección hoy, no mañana, si quieres importar después de que te vayas? En 1995 tenía 22 años. Medellín era una ciudad donde la fuerza y la reputación eran moneda. Trabajaba en lo que algunos llamaban distribución de territorio. Dinero en efectivo. Hombres que respondían a mis órdenes sin preguntar. Viernes por la noche en bares donde me conocían por nombre. Mi hermano Iván me idolatraba. Mi madre no dormía esperando que volviera. Catalina, la mujer a la que visitaba los viernes, creía que algo cambiaría. Yo creía que eso era fortaleza. Lo que no entendía era que era solo teatro. Un teatro donde los actores parecían temerme porque estaban pagados para ello. Pero cuando la función terminaba, cuando no estaban bajo mis ojos, simplemente vivían sus vidas. Yo creía que la generación entera dependía de mí. La verdad era más simple. Todos tenían sus propios mundos pequeños, y yo era un incidente en los bordes del suyo. La semilla de todo estaba en una confusión pequeña pero total. Confundía ser temido con ser importante. Si la gente te temía, pensaba, eras alguien. Si te evitaban en la calle, si bajaban la voz cuando llegabas, si los hombres con armas obedecían tu palabra, entonces eras el centro del universo. Pero el centro del universo es una ilusión óptica. Lo que yo no sabía era que mientras yo invertía toda mi energía en ser el más temido, otros invertían en ser el más útil. Otros enseñaban. Otros construían. Otros dejaban cosas que duraban después de que se iban. Yo solo dejaba miedo. Y el miedo es la cosa más rápida en desvanecerse cuando desapareces tú. Jueves 14 de septiembre de 1995. Las 7 de la mañana. Mi madre estaba en la cocina haciendo arepas. El sonido del maíz molido en el mortero. Un rayo de sol atravesaba la ventana y caía sobre la mesa de la cocina. Mi hermano Iván estaba sentado con un uniforme escolar mirando hacia el patio sin ver nada. Ella me preguntó si quería café. Le dije que no, que tenía prisa. Ella asintió como si hubiera sabido la respuesta antes de preguntar. Puso una arepa envuelta en papel periódico sobre la mesa. Era para el camino. Tomé la arepa. Nunca la comí. Fue lo último que ella hizo por mí en libertad. No lo sabía entonces. Ahora lo sé. Ese papel periódico es un detalle que ha vivido conmigo durante 51 años. El papel de las arepas que no comí. Esa noche, en un bar de la calle 70, un hombre más joven me cuestionó. Nada de dinero importante. Un asunto de territorio de venta. Algo ridículo en retrospectiva. Pero en ese momento, en esa lógica, si yo no respondía, la generación entera entendería que podía cuestionarme. Si permitía que me cuestionara, mañana todos iban a probar conmigo. Mi réplica no fue proporcional. No fue siquiera inteligente. Fue un reflejo puro del sistema en el que vivía.
Un sistema donde la fuerza era la única moneda válida. Un hombre intentó interrumpir. La policía llegó después. Alguien estaba muerto. Ese alguien era parte de mi generación, y la sentencia fue de 50 años. Estaba en el bar viéndolo todo suceder, y en algún lugar de mi mente escuché una puerta abrir. Una puerta que decía, sal de aquí, ahora, resuelve esto mañana de otro modo, existe otra dirección para tu vida. Escuché esa puerta, escuché esa voz, pero ya estaba demasiado lejos en la lógica del miedo. Pensé que si me iba, perdía. Si pierdo, pierdo todo. Si pierdo todo, soy polvo. Eso es lo que creía. Eso es lo que pensaba que era la fortaleza. Una decisión imposible de deshacer. Una línea cruzada. La puerta se cerró. Al día siguiente, las esposas. La celda. Los años comenzaron. Y los años fueron largos. Muy largos. Pero sucedió algo que no esperaba. En el tercer año un muchacho vino a buscarme en el patio. Lo reconocí de años atrás. Había sido analfabeto. Nadie lo quería. Estaba solo. Yo lo tomé bajo mi ala. No porque fuera buena persona, porque en la lógica del poder, los hombres bajo tu protección te daban presencia. Pero mientras lo tenía cerca, sin nada mejor que hacer, comencé a enseñarle a leer. Pasé horas escribiendo letras en el piso con una rama. Eso fue todo. Ese muchacho vino años después, liberado ya, a decirme que había aprendido a leer y ahora enseñaba a otros en la calle. No vino por gratitud al poder. Vino porque recordaba las letras. Lo que le había dado. Por primera vez en años de prisión, descubrí que lo que importaba no era el miedo que había generado. Era lo que había construido. El muchacho no recordaba al oscuro temido. Recordaba a Héctor que enseñaba. Eso fue un quiebre. En el año 30 de mi sentencia, un guardia me pidió que tradujera documentos. Mi familia había tenido dinero antes, educación en el exilio. Hablaba 4 idiomas. Ese guardia sabía que yo podía ayudar. Pregunté qué ganaba yo. Nada, dijo. Los prisioneros lo necesitaban. Comencé a traducir. Pasé los siguientes 20 años traduciendo cartas, documentos legales, solicitudes de clemencia. Los hombres no venían a mí por miedo. Venían porque confiaban que yo tradujera bien, que no los traicionara, que cuidara sus historias. Mi presencia cambió. Lentamente, sin que yo lo notara, dejé de ser el oscuro. Comencé a ser el hombre que otros podían usar sin ser usados. La diferencia es invisible hasta que la vives. En el año 40 recibí una carta. Era de mi hermano Iván, decía poco, decía: Héctor, tengo 2 hijos. Se llaman Juan y Catalina, como querías que se llamaran los nuestros. Siguen adelante. Yo también. No sé si esto te ayuda. Iván. Eso fue todo. 30 años de silencio. Y de pronto, Iván había vivido una vida. Se había casado. Había tenido hijos. Había seguido. No me odiaba. Simplemente había continuado sin mí. Eso fue el momento en que la generación que yo dominaba finalmente me olvidó. Pero no fue dolor lo que sentí. Fue liberación. Porque descubrí que mi ausencia no había quebrado nada. El mundo había continuado. Sin miedo a el oscuro. Sin necesidad de él. Solo viviendo. La relación que más duele recordar es Catalina. Cada viernes la veía. Cocinaba comida que yo amaba. Hablábamos de un futuro donde yo dejaría todo eso. Donde seríamos normales. Donde tendríamos una casa con un patio. Ella creía que eso era posible. Yo también lo creía, pero no lo suficiente para cambiar. La última vez que la vi antes de la prisión, días antes de mi arresto, me miró a los ojos. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que la vida que prometía no llegaba. Simplemente lloró. No dijo nada. Se fue. 30 años después alguien me contó que se casó, que tuvo hijos, que murió de enfermedad en 1988. Una vida entera vivida sin mí. Y eso estuvo bien. Lo que duele no es que Catalina me haya olvidado. Lo que duele es comprensión de que mientras yo invertía mi vida en ser importante para ella, ella simplemente estaba siendo feliz. Yo no sabía hacer eso. No sabía estar presente sin controlar. No sabía amar sin dominar. Mientras ella cocinaba, yo estaba en la calle siendo el oscuro. Mientras ella dormía,
yo estaba en bares negociando territorios. Mientras ella esperaba, yo estaba decidiendo quién vivía y quién moría. El costo fue que nunca estuvo conmigo realmente. Y ella finalmente entendió que no estaría. Así que se fue a construir una vida con alguien que sí sabía estar presente. Pasaron las décadas. El cuerpo envejeció. La voz se gastó. La memoria se volvió selectiva. En el patio de la prisión, bajo la lluvia, ya no era el oscuro. Era un hombre que traducía documentos. Un hombre que otros respetaban porque confiaban en él. Porque sabían que era justo. Porque había algo en mí que había cambiado sin que yo lo decidiera. La presencia basada en el miedo se había evaporado lentamente, como el agua en una copa olvidada. Y descubrí que la presencia basada en lo que construía era más real que cualquier otro poder que hubiera sentido. El objeto que ahora llevo conmigo es la carta de Iván. 30 años vieja. Las líneas donde fue doblada 1000 veces. He copiado las palabras de memoria. Las tengo tatuadas en la mente. Siguen adelante. Yo también. Eso es lo que significa que tu generación continúe sin ti. No como castigo, como liberación. Porque la vida de otros no depende de tu presencia. Y una vez que entiende eso, dejas de invertir energía en controlar lo que nunca fue tuyo de controlar. Iván vivió sin mí. Fue mejor hombre por ello. Que yo haya estado ausente es probablemente lo mejor que pude haber hecho por mi hermano. La lección que tardé 30 años en aprender es esta. La presencia que construyes cuando eres joven determina quién eres cuando viejo. Si construyes presencia basada en el miedo, cuando el miedo se va, porque siempre se va, tú también desapareces. Si construyes presencia basada en lo que das, en lo que enseñas, en lo que contribuyes, eso sobrevive. No a ti necesariamente, pero a la gente que tocaste. A Iván le enseñé esto cuando era niño. Cómo ser hombre. No sé si lo hice bien, pero lo hice. Y Iván enseñó a sus hijos lo que aprendió de mí. Eso es presencia que no puedo ver, pero que existe. Hay una diferencia clara entre ser recordado porque asustaste a alguien y ser recordado porque contribuiste a su vida. El primer tipo de recuerdo muere contigo. Nadie le cuenta a sus hijos la historia del hombre que los asustó hace 30 años. Pero todos le cuentan a sus hijos la historia del hombre que los enseñó. El muchacho que aprendió a leer ahora enseña a otros. La cadena continúa. Eso es legado. No es gloria. No es nombre grabado en una lápida. Es una cadena de personas que se recuerdan unas a otras porque sus vidas mejoraron. Yo construí miedo. Otros construyeron cadenas. Ahora, a los 73 años, sé cuál de las dos construyó algo que importa. La paradoja de haber pasado 50 años en prisión es que fue mi libertad. Mientras estaba encerrado físicamente, me liberé de la necesidad de dominar. No tenía dinero. No tenía territorio que defender. No tenía poder que mantener. Todo lo que creía que era importante se había evaporado. Todo lo que no había valorado, la capacidad de enseñar, la capacidad de escuchar, la capacidad de ser útil, se volvió lo único que importaba. La prisión no te pone en una celda. Te quita todas las ilusiones que usabas para creer que eras más que eres. Y cuando todas se van, descubres quién realmente eres. Ahora que estoy libre, vivo en una habitación alquilada. Trabajo 2 días a la semana en una biblioteca, ayudando a traducir documentos legales para gente sin dinero. No hay dinero en ello. No hay poder. No hay miedo. Solo hay la pequeña gratitud de alguien que puede resolver un problema porque sé idiomas. Ese es mi poder ahora. Y es 1000 veces más real que todo lo que fue el poder del oscuro. Porque es verdadero. No es una ilusión. No desaparecerá cuando yo desaparezca. La gente que ayudé dirá: ese viejo que traduce nos salvó. Y eso será verdad. No diré nada sobre el miedo. Diré lo que doy. Pero aquí es donde cambia. Aquí es donde dejas de escuchar la historia de un viejo en prisión y comienzas a escuchar lo que significa para ti. Porque tienes algo que yo no tenía a tu edad. Libertad. Tienes días en los que puedes salir sin que nadie te encadene. Tienes relaciones que puedes elegir fortalecer o romper. Tienes dinero que puedes usar para impresionar o para construir. Tienes presencia que aún está en construcción.
Y la pregunta que debes hacerte cada día es simple. ¿Estoy construyendo algo que importe cuando ya no pueda imponer? Tienes algo más que tuve y desperdicié. Tiempo. A los 23 años desperdiciaste el futuro de una mujer que te amaba porque no sabías amar sin dominar. A los 30, gastaste la conexión con tu hermano. A los 40, descubriste que la generación completa a la que asustaste simplemente continuó viviendo. A los 50, estabas en una celda y nadie venía a visitarte porque no habías construido nada que importara. Tienes 30 años, 40 años, 50 años aún para cambiar eso. No son 30 años en una celda. Son 30 años en libertad. Úsalos de forma diferente. La acción es simple. Hoy, esta noche si es posible. Identifica una sola persona a la que has mantenido cerca por miedo, por control, por poder. Reemplaza eso. Reemplázalo por presencia verdadera. Escúchala sin necesidad de responder. Ayúdala sin pedir nada. Enseña lo que sabes sin exigir lealtad. Sé útil. Eso es presencia. Eso es lo único que importa. La lección central es esta. El miedo es el sustituto más eficiente de la presencia verdadera. Mientras eres fuerte, nadie lo nota. Pero cuando envejeces, cuando pierdes poder, cuando el cuerpo se debilita, descubres que nunca construiste nada. La presencia verdadera se construye en pequeños actos. Enseñanza, escucha, contribución. Esos actos son invisibles mientras los haces, pero son los únicos que sobreviven. Quién eres importa mucho menos de lo que construyes en otros. Yo fui el oscuro. Eso no significa nada ahora. Pero el muchacho que enseñé a leer enseña a otros. Iván tuvo hijos y les enseñó a ser hombres. Catalina se casó y fue feliz. Eso es lo que importa. Eso es lo que permanece. No mis noches en bares. No mi reputación. No mi poder. Solo lo que dejé en otros. Y descubrí demasiado tarde que lo que dejé fue miedo. Si aún tienes tiempo, no hagas lo que hice. Fui el más temido de mi generación. Ahora existo para los que decidí escuchar, para los que decidí enseñar, para los que decidí no controlar. Eso es lo que queda. Eso es presencia verdadera. Y es lo único que importa cuando todo lo demás se va. Si esto resonó contigo, quiero que hagas algo ahora. Pregúntate, ¿a quién en tu vida he mantenido cerca por miedo? ¿Por control? ¿Por la necesidad de ser importante? Escríbelo en los comentarios, no para que te juzgue nadie, para que rompas el silencio contigo mismo. Comparte este video con alguien que está a tiempo de cambiar lo que tú ya sabes que está mal. Te dejo en la descripción un libro que habría querido leer a los 20 años. El legado invisible, de Adam Grant. No es sobre prisión. Es sobre cómo la presencia que importa se construye siempre en los demás. Suscríbete. Cada semana una lección aprendida al precio más alto posible. Fui el más temido de mi generación a los 22 años. Ahora tengo 73. Ahora existo para los que decidí escuchar. Ese es mi nombre en el mundo que queda. Héctor, el que escucha.